Hola amigos de moriwalking.com, hoy vamos a ver la mirada que es la base, el pilar de la conducción. Vamos a ver cómo dirigirla en cada momento a la hora, lógicamente, de abordar una curva, que es lo más comprometido. Y también vamos a ver la trazada ideal, la trayectoria base para hacer la conducción más fácil. Bueno, la mirada, la base, el pilar de la conducción. Digamos que la mirada del motorista tiene dos franjas. Una en la parte baja, que va escaneando el asfalto y cualquier diferencia que vea salta una pequeña alerta, bueno, para prevenir un piso, un suelo o un asfalto que puede comprometer. Efectivamente, la franja baja de la mirada del motorista debe ir escaneando la superficie que vamos a pisar, observando los distintos cambios del tono del asfalto y de la propia superficie. Por otro lado, la mirada debe ser como el objetivo, ¿no? Como el objetivo de esas miras telescópicas, ¿no? Que llevan una cruz y debe estar fijada en un punto. Entonces, bueno, pues cuando vamos en vertical, ese objetivo, ese punto, está lógicamente apuntando al frente y, bueno, lo más lejos posible. Que, por ejemplo, puede ser una curva que se nos aproxima, una curva a este lado, a la derecha, a mi derecha, y entonces a medida que esa curva se acerca, bueno, nosotros continuamos con el objetivo marcado ahí. Entonces hay un momento en el que vamos a girar, lógicamente, y vamos a meternos en la curva. Vamos mirando al frente y cuando llegamos al viraje, miramos y giramos. El gesto es este, mirar y a continuación girar. Pero claro, todo esto es una secuencia continua. Aquí lo hago así por separado para explicarlo. Entonces es mirar y girar. Cambiar la mirada y girar. Pero todo esto lo hacemos seguido. Prácticamente no hay diferencia de tiempo entre una maniobra y otra. Aquí vemos cómo giramos la mirada claramente a la izquierda, justo en la boca de la entrada de la curva, y la mantenemos hacia el interior de la misma. Bien, con esta mirada lo que vamos a hacer es marcar la trazada ideal. Vamos a marcar la trayectoria base para hacer la conducción más fácil. Una curva de 90 grados la podemos convertir en una de 45 grados. Simplemente se trata de hacer la curva más suave. El principio fundamental para esta trazada ideal es muy simple, es del exterior, del espacio que es el que dispongamos, siempre disponemos al menos de la anchura de un coche para movernos, del exterior de ese espacio al interior y luego otra vez al exterior. Si lo hacemos bueno, pues en una pista como lo vamos a hacer aquí nosotros, que es el laboratorio nuestro, aquí en FK1, en Villaverde de Medina, bueno, disponemos de un ancho inmenso para lo que es la carretera, pero nos permitirá ver mucho mejor esa trazada y los movimientos de la moto a lo largo de ella para hacer la curva más fácil. Recordad, del exterior al interior y luego al exterior. ¿Qué hacer cuando encontramos dos curvas enlazadas? Salimos de una curva que es a la derecha y cambiamos a una curva de izquierdas. Ahí el exterior de la curva de derechas se monta sobre el interior de la curva de izquierdas.
Entonces, ¿a qué le damos más importancia? ¿Qué requiere más protagonismo? ¿La salida de la curva de derechas o la entrada a la curva de izquierdas? Pues en este caso, digamos que tenemos que negociar y más o menos sale 1/3 para la salida de la curva de derechas y 2/3 para la entrada a la curva de izquierdas. Si cambiamos los sentidos, lógicamente, bueno, pues la proporción sigue siendo la misma. Aquí llegamos a la curva de derechas, recortamos su salida y abordamos más abierta la curva de izquierda siguiente. Volvemos a encontrarnos en la misma situación. Abordamos la curva de derechas, recortamos nuevamente su salida y entramos más abierto en la curva de izquierda siguiente. Bueno, recordamos de nuevo el principio fundamental para ejecutar esa trazada ideal, esa trazada que nos va a hacer la curva más fácil. Y también es cierto que es una trazada que alarga la curva. Es decir, por ejemplo, una curva de 90 grados la convierte en una de 45, efectivamente, pero también la trazada hace más larga esa curva, lógicamente. Es una cuestión meramente geométrica, ni más ni menos. Recordamos nuevamente ese principio fundamental, del exterior de la curva al interior y luego al exterior. En este viraje lo vemos de una forma muy clara, desde el exterior al interior y nuevamente al exterior. Bien, evidentemente vamos a recalcar que esta trazada ideal la podemos dibujar con la moto, por decirlo así, siempre dentro del escenario en el que nos movemos y dentro de los márgenes de seguridad que la propia situación nos indique o que nosotros mismos nos marquemos, porque por ejemplo dices, es que voy por una carretera de doble sentido y entonces a mí acercarme al carril contrario en una curva de izquierdas, si yo me ciño con las ruedas a la línea interior, pues inclino parte de mi cuerpo y de la moto puede invadir el carril contrario. Efectivamente, perfectamente. Bien, pues déjate un margen suficiente con esa línea interior, acércate a ella, pero bueno, con una distancia suficiente para que no invadas el carril contrario. O de otra manera, dices, bueno, es que a las curvas a derecha, si me ciño al arcén, bueno, pues hay, por ejemplo, hay mucha suciedad en el margen de la calzada, como es normal, acículas de pino, bueno, y otros elementos que pueden comprometer la estabilidad de la moto. De acuerdo, además de ello está el guardarraíl muy cerca, o otro tipo de elementos que marquen el fin de la calzada. Perfecto, pues déjate también otro margen de seguridad para no acercarte demasiado, pero siempre, siempre recordemos, vayamos del exterior al interior y luego otra vez salgamos al exterior. Bueno, y este vídeo es el primero de una nueva serie que queremos lanzar de vídeos tutoriales para apoyar nuestros artículos de conducción, los que tenemos publicados ya desde hace tiempo en nuestra web, que constituyen un manual completo de conducción. Bueno, y con él arrancamos esta serie de al menos media docena que os invitamos a ir viendo en nuestro canal. Muchas gracias.